prefiramos este tipo de artículos ahorradores para que pues podamos seguir como enviándole esa señal a las empresas productoras de que esos productos pues o sea, gustan. ¿Listo? Gustan. Claro. Listo, entonces por ejemplo lo que dice usted, voy a ordenar entonces los nombres de los artefactos para comparar algunos de ellos entre sí. Entonces aquí los voy a organizar de la A a la Z. Entonces, tal vez un caso de lo que usted nos está diciendo puede ser, por ejemplo, el televisor. Entonces, por ejemplo, a ver los televisores cómo van. El televisor de Luz Joana, no supimos de cuántas pulgadas es, ¿no? Luz Joana, Señor, ¿de cuántas pulgadas es su televisor? de 32. De 32. Vamos a anotar aquí de 32. 32 pulgadas. Listo. Entonces aquí vemos que el televisor de Luz Joana de 32 pulgadas consume 120 vatios y el de Gisette Camila, que también es de 32 pulgadas, consume solamente 34 vatios. ¿Sí? Profe, ¿y ¿Por eso por qué, qué? profe? Pues La marca. esas son las preguntas que nos debemos plantear. Y después de que Porque las... uno es Sony y el otro es Panasonic. Vamos a ver, vamos a analizar en detalle qué ocurre. No, qué mentira. Vamos a analizar en detalle qué ocurre, a ver ¿LG? a ver qué variable está influyendo ahí. Entonces, por ejemplo, el de Luz Joana, a ver si lo ubicamos, Luz Joana y Gisette. Pues por el momento lo que tenemos son fotos, pero sí, aquí se ve que el de Joana, perdón, este es el de Gisette, es LG, LG le atiné. LG. Pero entonces aquí que vemos que el acá funciona con corriente directa, ¿no? O sea que él tiene él tiene, este modelo tiene un transformador, un adaptador. Entonces nos interesaría ver entonces también cuánto consume el adaptador. Eh, Gisette. Gisette. Señor profe. Eso, entonces como estamos analizando este caso con mayores detalles, entonces vamos a necesitar otros daticos. Por ejemplo, si me confirman pues la suposición que yo tengo en este momento, que si este televisor cuenta con algún transformador, o sea, con un cargador o con un convertidor parecido al de los computadores o al de los celulares. No, profe. Él conecta directamente a la pared. Sí, profe, espérame, lo miro bien. Pero lo miro bien, pero yo. Aquí nos dice que funciona con 19 voltios Ah, no, de sí, corriente sí, profe, directa. tiene un cable como el del computador, con una marranita negrita ahí en la mitad. Listo. Ya le envío foto. Eso, Sí, le envío sí. foto. ¿Eso no es Sí, como un filtro? entonces envíenos Va a estar muy bien. Muchísimas el gracias por todo. accesorio. Tranquilos. Envíenos el accesorio para mirar si es un transformadorcito, un convertidor de voltaje, que es lo más lógico, ¿no? Porque pues un aparato de 19 voltios de corriente directa, y si lo conectamos a la corriente alterna a 120 voltios, pues se estalla, se daña, se quema. Profe, ya, ¿Sí? ya se lo envié. A mirar entonces. Tan bonito es lo que suena por ahí al fondo. ¿Qué? ¿Chicharras? ¿Grillos? Ay, profe, la bebé. ¿La bebé? Ah, ok. Ok. Listo, entonces aquí vemos el adaptador de corriente alterna, listo. AC Adapter. Listo. Entonces aquí
vamos a mirar cuál es la potencia de entrada, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta a partir de los cargadores de los celulares que una cosa es la potencia de entrada y otra cosa es la potencia de salida. Entonces vamos a calcular la potencia de entrada. Entonces dice que funciona a 1.4 amperios y pues con los 120 voltios de la red. Entonces, ¿cuánto nos da? 168 me dio, profe. 168. Sí, da eso, 168. 168. Entonces hasta ahí nos llegó la dicha, ¿no? De 168. Sin embargo, O sea que el mío va ganando el mío. 168, correcto. Entonces sí tiene ese consumo. Bueno, y listo. Entonces aquí pues ya vemos que pues, los televisores, pues digamos que no consumen lo mismo, pero ya están como dentro de un mismo rango, ¿no? Bueno, ya están como dentro de un mismo rango, ¿no? ¿Sí era ese? Ah, sí, Giselle Camila. Listo, el de Angie, 35 vatios, ¿no? Ah, bueno, aquí para analizar el caso de lo que estaba señalando César, de la tecnología antigua y tecnologías más recientes, entonces vemos que, por ejemplo, el televisor de 13 pulgadas requiere de 75 vatios para funcionar, ¿no? Entonces, si lo comparamos con este de 21 pulgadas, entonces vemos que el de 21 pulgadas brinda una imagen más grande y con un consumo de la mitad, ¿no? De un consumo de la mitad de potencia, aproximadamente. Bien. Y aquí podemos hacer más comparaciones, ¿no? Entre equipos que sean semejantes, bueno. Horno eléctrico, horno microondas, pues más o menos en potencia, más o menos lo mismo, en potencia. Vean, otra conclusión interesante. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ve Helen? ¿Qué ve Helen en estos dos datos, por ejemplo? Que la licuadora consume más que la lavadora. La licuadora consume más que la lavadora. Sí. Bueno, pero Helen, ¿sí me oye o no me oye? Se le cayó el internet. Profe, ahí también se analiza pues que la licuadora uno la usa por periodos de tiempos muy cortos, ¿no? Pero la Corto, sí. lavadora sí ella dura creo que como 45 o más de una hora en cada Funcionando. ciclo de lavado. Uh-huh. Entonces, pues Correcto. en realidad, pues la lavadora sería la que consumiría más porque se utiliza más tiempo. Correcto, sí, también. Ese es un análisis que podemos ir haciendo, claro que sí. Claro que sí. Bueno, estas dos ollas arroceras pues no consumen lo mismo, pero están como dentro de un mismo rango. Más o menos la plancha de vapor. Bueno, chicos, quisiera que me regalaran los siguientes datos. Pilas ahí. De una nevera sin escarcha. Y secador de pelo, plancha para el pelo. Listo, echen de cabeza y apenas tengan el dato nos comparten. Nos comparten la información. Dayana. Sí, señor. Bueno, ¿qué datos
le llaman la atención aquí de esta lista? La plancha a vapor, profe. Yo no pensé que eso consumiera tanto. Ya, o sea, es una resistencia de alta potencia, ¿no? Claro. Sí, correcto. Listo, Dayana, muy bien. Bueno, profe. Listo, entonces ahora le vamos a preguntar a Joana. Señor. Bueno, voy a organizar los datos de menor potencia a mayor potencia. Y a ver esos datos que le dicen a usted cuando están organizados de esta forma. Profe, ¿Quién habló? ¿Angie? sí, profe, una pregunta, ¿uno dónde le puede mirar a la plancha para el cabello, pues lo que consume en el cable? Pues si no está sobre el mismo artículo, pues habría que acudir a la caja o al manual. Y si no cuenta con la caja ni con el manual, pues busquemos la referencia por internet y ahí están los datos técnicos, por la marca y por la referencia. Pero busquen la caja o de pronto en el, sí, de pronto en el cable o en el mismo, en la misma clavija puede que tenga algún sticker donde diga los vatios. Joana, parece que no me oye. Señor. Sí, Joana, bueno, no, que le estaba Ahora comentando sí. que aquí Señor. con los datos organizados de menor a mayor Sí. potencia, entonces, ¿qué ve? ¿Qué observa? Que las bombillas LED son las que menos consumen energía. Sí, Y que ahí en ese caso el aire acondicionado como requiere de mayor potencia es el que más está utilizando energía. correcto, ¿no? Ujú. Y a diferencia del horno microondas, del horno eléctrico y hasta de la misma plancha, digamos que estos objetos los usamos por raticos, ¿no? Sí, casualmente pues ahí está la duda de Mientras que el aire sí lo puede durar, ¿sí? por qué el televisor mío está consumiendo más potencia que el de Giselle, A sabiendo que ver, son de los televisor mismos. de luz Joana, 32 pulgadas, 120 vatios. ¿Y el de quién? Y el de Giselle está en 58, creo. Ah, 168, Ay, 32 no, el vatios. de ella está consumiendo más que el mío. Sí, es que Hay que- ya metimos a las cuentas el adaptador, ¿sí? Es que no habíamos metido a las cuentas el adaptador. Pues ya con el adaptador, ahora no, en este caso no sumaríamos, ¿no? No sumaríamos los 32 vatios del panel, del televisor como tal, no lo sumaríamos con el del adaptador, ¿no? Porque claramente de los 168 vatios del adaptador, pues pues de ahí mismo se derivan los 32 del televisor o los 36, ¿sí? También por esto entendemos por qué ahora se fabrican electrodomésticos, digamos, como por ejemplo televisores y otros que vienen ya especialmente para corriente directa, pensando en que en el transcurso de pocos años, pues la mayoría de nosotros tendremos generación solar en la casa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pasar de corriente alterna a corriente directa, pues se pierde energía en el proceso, pero el televisorcito como tal no consume sino 32 vatios. El problema es que para convertir de alterna a DC, ahí sí tenemos una pérdida de eficiencia. Entonces ahí lo ideal es que, por ejemplo,
Cuando ya tengamos nuestro panelcito de LEDs, de nuestro panelcito solar, ahí instalado en la casa, pues podamos conectar el televisor, ¿cierto? Todos estos elementos que funcionan con corriente directa, ¿sí? Entonces van a funcionar mejor con corriente directa, que es la que produce el panel. ¿Sí? Los paneles producen corriente directa y se les debe instalar un aparato que se llama el inversor para que generen corriente, o sea, para que la corriente directa que generan se transforme a alterna y pues nos mueva nuestros artefactos de toda la vida, ¿no? Pero pues poco a poco irán saliendo más y más artefactos que pueden funcionar con directa o a través de un cargador o de un convertidor, pues funcionarán con alterna, ¿sí? Con alterna o con directa. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, entonces Profe, ¿le puedo ahora... hacer una pregunta Sí, claro, sí, claro. referente ahí a esto? Ese recuadro que su merced está haciendo ahí, ese lo podemos anexar en el punto 20 de la guía. Sí, claro, o sea, el punto 20 es ¿cuál? ¿El de los ejercicios? El ¿O que cuál? dice que se observa en el entorno identificar los sistemas eléctricos. Ay, no me acuerdo. ¿Y qué más dice? Dice así, observe en su entorno, identifica los sistemas eléctricos de AC que le sea posible. Ah, Pues, sí, claro, sí, claro. Días de aprendizaje. Día 4. profe, nuevamente yo, pero ahí no solamente podemos colocar los nombres de los artefactos que eso y les colocamos la potencia no más. O Ah, tenemos en que este colocar cuestionario. en el cuestionario de ese, profe. Ah, ¿y en qué pregunta? Ah, ya la vi, la número 20. La 20, profe. La 20, observe su entorno e identifique los sistemas eléctricos de AC que le sea posible. Ah, sí, claro. Bueno, aunque aquí la pregunta se refiere a sistemas eléctricos. Sistemas eléctricos de corriente alterna, ojo. Sistemas eléctricos de corriente alterna son sistema monofásico, bifásico y trifásico. A eso se refiere esta pregunta, ¿no? Ya, ok. Entonces, está bien que haya planteado la duda para que todos la tengan presente. Entonces, aquí vamos a identificar sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos en el entorno. Entonces, pero la mayoría de nuestras viviendas son monofásicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Eleazar, que cuenta con un aire acondicionado, y de acuerdo a la placa de datos, ese aire acondicionado es bifásico. Ya vamos a observarlo. ¿Me pasé? Bueno, aquí no dice, pero en la otra placa sí dice. Entonces aquí dice voltaje nominal 220 voltios de alterna. ¿Listo? O sea que este airecito tiene un sistema bifásico. Está alimentado por un circuito bifásico. ¿Listo? Entonces en otras situaciones o en su trabajo o en la calle, también podemos ver sistemas bifásicos y sistemas trifásicos, ¿no? En el trabajo, en diferentes ambientes. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere esa pregunta número 20. Listo, Joana. Perfecto. Ok, profe, muchas gracias. Listo, bien, muy bien. Ahora preguntémosle a Nayiber.
Nayiber. Nayiber no me oye. Preguntémosle ahora a Jaime. Listo. Jaime. Me está chateando. ¿Me escucha? No, no lo escucho. No se oye, Jaime. Aló. Aló, Jaime. Ahora sí. Jaime. Aló. Aló, Jaime. Sí lo oigo. Oh. Jaime, ¿cómo se calcula la corriente? ¿Cómo se calcula la corriente de la bombilla de LED, por ejemplo? ¿Cómo se calcula? Pues, con la ley de mostró voltaje multiplicado por amperaje. Bueno, no se escuchó muy bien. ¿Nos repiten? Es que no sé, el fallo esa de luz, el internet estaba pero malo. Bueno, entonces repítanos despacio. ¿Cómo calcularía la potencia? Perdón, teniendo la potencia, ¿cómo calcularía la corriente? Pues se supone que entonces pues la fórmula hay que despejarla, ¿no? Eso, ¿y cómo le da? ¿Sí me escucha? Sí se oye. Entonces vamos a despejar la ecuación, ¿no? Entonces estoy diciendo que para hallarla hay que despejar la fórmula, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? ¿Se acuerda? Pues no muy bien, Potencia igual a voltaje por porque creo, intensidad. pues sí, sí, o sea, pero, o sea, si me dan la corriente, entonces yo tendría la potencia y la intensidad, ¿no? Que sería los watts y los amperios. Sí. Y pues asumimos que también tenemos el voltaje, ¿no? Porque todo funciona a 120 voltios. Sí, pero Sí. se supone que ese es el que vamos a hallar. No, vamos a hallar Y es la la intensidad corriente. corriente. La intensidad de la corriente. Antes potencia y voltaje. Sí. Entonces, pues que yo sepa, eso se multiplica, ¿no? O esa es la de dividir, ya ni me acuerdo. A Eso, ver, bueno, eso más bien. Entonces aquí, sí, potencia por voltaje, o sea, los watts por los voltajes se dividen y la saca uno. hacemos aquí, claro. Entonces aquí Ya me he olvidado, pero sí. es potencia igual a voltaje por intensidad, ¿cierto? Potencia, ajá, Y queremos hallar es intensidad. Entonces, voltaje pasa a dividir. ¿Listo? sí. Entonces,
para averiguar la intensidad en amperios. Sí se halla, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, correcto. Ya la intensidad. Correcto. Entonces, para hallar la intensidad en amperios, entonces la intensidad en amperios, O sea, dividir los watts por voltaje. correcto, se dividen los watts en el voltaje, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le daría la corriente de la bombilla de LED? ¿Qué corriente nos maneja esa bombillita? ¿Cómo sería el cálculo? Explíquenos. ¿Cuál la LED? Sí. ¿Es 15 o 14? 15. Entonces sí, 0,1 medio. Entonces dijimos que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Medio 0,1. 15 vatios sobre 120 voltios, perdón. 15 vatios sobre 120 voltios. Uy, perdónenme ese número tan horrible. 120 voltios. Entonces nos está dando 0,25. ¿Cero qué? ¿Cero qué? 0,125. 0,125. ¿Y eso en qué unidades va? Señor. ¿Y qué unidades? La respuesta. Corriente. Sí, ¿en qué unidades? ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? Corriente, ¿no? Pues sí, pero ¿en qué se mide la corriente? La I, la intensidad, la I. Sí, pero ¿en qué se mide el resultado? En amperios. En amperios. Amperios. Sí, siempre vamos a anotar aquí nuestras unidades, ¿no? Vatios, voltios y amperios. Bien. ¿Y ahí quién nos hizo la aclaración? ¿Helen? Sí, señor, yo. Listo, bien, Helen. Entonces, listo, Jaime, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, 0,125. Y amperios. ¿Alguien sabe pasar eso a miliamperios? Se divide por 1000, ¿no? Bueno, acá hay una propuesta. Entonces, 0,125 dividido en 1000. ¿Qué opinan? ¿Se multiplica, profe? Se multiplica. Se multiplica, profe. multiplica. Se Dan multiplica. 125 Se kiloamperios. multiplica por 1000. Sí, 125 miliamperios. Mili. ¿Listo? O sea que la corriente es suficientemente bajita como para poderla medir en miliamperios. ¿Sí? La de un bombillo de LED. ¿Sí? Es lo suficientemente bajita como para uno poderla dar en amperios o inclusive en miliamperios. Listo, muy bien. Gisette Camila. Señor profe, ¿Cuánta corriente nos pide el computador? ¿O cuánta corriente le pide el computador portátil al circuito? Cuando lo conectamos al circuito, ¿cuánta corriente pide? ¿Cuánta corriente circula?
¿Sabe hacer el cálculo? ¿Cuánta corriente pide el computador que tiene 35? Eso, muy bien. Eso ya es un dato importante. Entonces, potencia igual a 35 vatios. Sí, señora. Voltaje. Entonces, ¿cuánto le da? ¿Se podría 120? 0,25, profe. No sé. Mentiras. Pero sí, lo que dice Helen es cierto. Aquí vamos. Estamos en circuitos de 120 voltios, correcto. Profe, a 0,291. Bueno, esperemos el resultado de Gisette Camila y lo analizamos. Profe, 0,291 sí da. ¿Sí? Confirmado lo que dijo Diver. Sí, profe, 0,291. ¿Y eso en qué unidades va, Gisette? ¿En qué se mide? Amperios. ¿En qué se ¿Cómo, mide? profe? ¿En qué se mide la intensidad, el cálculo que usted nos acabó de dar? ¿En qué se mide? ¿En amperios? En amperios. Correcto, muy bien. 0,291 amperios, muy bien. Giver, gracias. Gisette Camila. Bueno, profe. Gracias. Señor, ¿Cuánto da este resultado en miliamperios? Señora, ¿ni puedo comer 291 miliamperios. 291 miliamperios. Eso, miliamperios, perdón. Miliamperios. Eso, Giver, muy bien. Miliamperios. Entonces vamos a anotarlos acá. Entonces, 0,291. Listo, y aquí arriba pues dice amperios, ¿no? Todo es amperios de aquí para abajo. Listo, Giver, gracias. Bueno, chicos, otra vez está terminando el tiempo de la plataforma, entonces, por favor, salgamos e ingresamos nuevamente. Gracias. A la 1, a las 2 y a las 3.